Vamos a darle pase ahora a David Tortuosa. Él es de España, es miembro también de ODM Internacional. Y bueno, él nos va a hablar un poco también sobre el tema de mujer y cómo es que en su país lo vienen afrontando. Bienvenido, David, y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Lo primero desde España, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Claudia, en fin, por todas las personas que han confiado en que yo pueda participar en este espacio. Es importantísimo que haya espacios como estos, ¿no? Alison, es muy importante porque es interesante que entendamos que no debe haber hombres y mujeres, ¿no? Eh, Tarde o temprano tendremos que aceptar desde el hecho diferencial, ¿no? La igualdad, ¿no? Es muy importante que lleguemos a un punto de entendimiento en el cual seamos capaces de construir un mundo en el cual el hombre y la mujer pues, no sean enemigos, ni seamos sexos opuestos, ni seamos... Es más, casi diría que no tuviera que haber ni siquiera una lucha, ¿no? Porque alcanzáramos un nivel de convivencia que permitiera pues, que las palabras como machismo y feminismo pues, cayeran en el desuso, ¿no? Porque si fuéramos capaces de encontrar pues, una convivencia, insisto, pues, paritaria, igualitaria, llamémosla como queramos. Pero a mí me gusta mucho recalcar el hecho diferencial, ¿no? La importancia de aceptar las diferencias, ¿no? Esta conquista, a mí me gusta hablar de conquista más que de lucha, debe partir, bajo mi punto de vista, me puedo equivocar, pero me gusta pensar que debe partir desde la aceptación de las diferencias. Que esas diferencias no deben de ser nunca sinónimo de que una parte maltrate a la otra, ¿no? Que una parte se considere superior a la otra, ¿no? Esas diferencias deben ser entendidas como fuente de riqueza, ¿no? De crecimiento, de complementariedad, etcétera. En realidad podemos entender, yo soy psicólogo social, ¿no? Podemos entender que la realidad del maltrato, de la violencia contra la mujer, es una realidad compleja y multicausal, ¿vale? Tenemos que entender que incluso hay mujeres que están implicadas en esta violencia, ¿no? No solamente es algo que afecte o que tenga en el hombre el único actor, ¿no? En términos de ejecución de esa violencia, ¿no? Tenemos que entender que el machismo no solamente tiene un componente de violencia física, también lo tiene de ideología, también lo tiene de violencia emocional, lo tiene en términos de discriminación laboral, política, ¿no? Miguel lo hablaba antes, ¿no? De cómo es posible que incluso en las empresas, pues, o en el Congreso, en este caso de Perú, todavía haya ratios de participación de mujeres demasiado bajos, ¿no? Esa ausencia de amplitud de miras, ¿no? Lo que puede suponer el enriquecimiento de las organizaciones en tanto que la mujer participe y aporte su visión, insisto, una visión diferente. Creo que esta construcción de un mundo igualitario ganará mucho el día que dejemos de defender la igualdad y empecemos a defender la no violencia desde la diferencia. Hombres y mujeres no somos iguales. Yo no quiero ser igual a una mujer. Yo quiero ser David Gallego y bastante me cuesta ser quien soy. Yo lo que trato de construir es un mundo en el que nadie, absolutamente nadie, por ninguna diferencia, tenga que ser, insisto, tenga que verse como ciudadano de segunda. No me da igual que sea por el color de la piel, me da igual que sea por la raza, me da igual que sea por su ideología política. Es la aceptación de las diferencias lo que realmente nos va a llevar a construir un mundo mejor, ¿no? La ideología machista, entonces, en ese caso, decía, va más allá que solamente la violencia, ¿no? En muchos casos también tenemos que entender que el machismo o esta violencia, por desgracia, no trato con esto ni mucho menos de justificarlo, es una cuestión de normalizar hábitos, ¿no? En muchas ocasiones no hay una ideología, simplemente hay un hacer lo que he visto hacer en casa. Hay, por supuesto, perfiles de personalidad psicopáticos. Hay personas que son auténticos sádicos, ¿no? Pero luego hay personas, insisto, que se comportan así simplemente porque lo han visto hacer en casa, ¿no? Son incluso mujeres que han normalizado ese,
ese maltrato, ¿no? Ese tratamiento y repiten los roles. Creo que en muchas ocasiones hemos tratado de defender la importancia de proteger a los menores en casa, ¿verdad? Porque ellos también son víctimas de la violencia en el hogar, ¿no? De la violencia machista. Y a veces se nos olvida de que muchos de los maltratadores, muchas de las maltratadoras de hoy, son esos niños que hace unas generaciones fueron también a su vez maltratados y maltratadas, ¿no? Y eso no debe ser ni mucho menos, como decía también Miguel, no debe servirnos para legitimar su violencia, ni mucho menos, pero sí para hacer un enfoque de cómo evitar, cómo evitar que nuevas generaciones de personas se incorporen a ese ciclo de violencia, ¿no? Porque como lo veo en casa, lo tengo normalizado, actúo, encima la sociedad en su conjunto tiene una serie de patrones, de valores e ideologías machistas, por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola y todo el sistema se retroalimenta desde dentro. A mí me gusta mucho hablar de empoderamiento, pero tenemos que empoderar a todos, tenemos que empoderar a todas. Por supuesto hay que empezar por la mujer, que nunca se nos puede olvidar que es la gran víctima. Todo el discurso que yo estoy haciendo jamás se sostendría si yo no hiciera esa afirmación. La mujer es la principal víctima de la violencia en este mundo. No puede ser que el 51% de la población mundial tenga miedo a la hora de salir a la calle y atravesar una calle oscura. Eso es implanteable, es insostenible. ¿De acuerdo? Pero fijémonos que también es importante empoderar al hombre. Es importante empoderar al hombre, insisto, porque en muchos casos es actor de esa violencia por falta de recursos personales. En muchas ocasiones, y esto hay que destacarlo, insisto, la violencia no depende solamente de una ideología, simplemente es una cuestión de hábitos, de una normalización, o simplemente de una ausencia de recursos. Insisto, esto no sirve, no quiero que sirva para poner paños calientes, ni mucho menos, ¿no? Pero si hablamos de solucionar, debemos introducir, como se está haciendo en esta iniciativa, al hombre en esta situación y entender que en ese proceso de empoderamiento, si al hombre le enseñamos que a la mujer no se le maltrata, si al hombre le enseñamos que la violencia no es una respuesta, si al hombre le enseñamos a pedir ayuda cuando se vea sobrepasado o considere que en el hogar está sosteniendo una situación de violencia, etcétera, estaremos ganando mucho, porque no se nos olvide que la violencia está detrás, evidentemente, de la violencia machista, pero también de la violencia racial, de la violencia entre países, etc. Llevar este empoderamiento en contra de la violencia como respuesta normalizada frente a los conflictos nos va a servir para tener un tratamiento tangencial a absolutamente todas las situaciones por las cuales un ser humano se tenga que enfrentar y dar una respuesta no violenta. En ese sentido, pues evidentemente la situación pues en España, en Europa, es diferente a la que estoy oyendo que describís en Latinoamérica, ¿no? Pues indudablemente en España, que es mi país, pues andamos quizás pues algunos pasos por delante, ¿no? Eso no quiere decir ni mucho menos que se haya conseguido todo, ¿no? En España hace unos años se aprobó una ley contra la violencia machista, además sin paliativos, porque violencia en el hogar, etcétera, pues al final parece que disimula una realidad. Es el hombre el que maltrata y es el hombre el que mata a la mujer, ¿eh? Si hablamos estrictamente de violencia física. Pero una vez que se han conseguido los mínimos, ¿no? La lucha tiene que seguir, ¿no? La construcción y esta conquista debe seguir, ¿no? Por eliminar el techo de cristal en las empresas, en los organismos, en los ámbitos políticos, ¿verdad? Por ese reparto igualitario de tareas, ¿no? En ese sentido es muy importante, vuelvo a lo mismo, que se involucre al hombre, para que el hombre entienda que debe actuar con generosidad, ¿no? Que hay ciertos roles, ciertas tareas que no son gratas para nadie, pero que deben recaer al 50% entre hombres y mujeres, ¿no? En España, como en gran parte del mundo, sigue siendo la mujer la cuidadora principal de las personas en dependencia, enfermos, etcétera, personas mayores. Sigue siendo la mujer la que carga fundamentalmente con las tareas del hogar y la educación de los niños, ¿no? Hasta el punto que se dice yo ayudo en casa, ¿no? Muchos hombres dicen yo ayudo en casa. No, no tienes que ayudar.
tienes que hacer el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, esa formación, esa capacitación, ese empoderamiento al hombre, para que tenga esa visión, ¿no? de que el escenario vital ha cambiado, es importantísimo. Y, por supuesto, empoderar a la mujer para que tenga los ojos bien abiertos, ¿no? La violencia es mucho más compleja que simplemente pues, un buen día me mataron. No, perdóname. Nadie quiere estar en un escenario en el cual es maltratado. Nadie. Sabemos que el inicio de la violencia es muy sutil, tiene un recorrido paulatino y hay que alertar, ¿no? Hay que educar para que absolutamente todas las personas, también como decía Miguel, ¿no? En muchas ocasiones nos convertimos en cómplices silenciosos, ¿no? He oído que personas hay aquí que sois abogadas, ¿no? Abogados. Sabéis que hay una figura jurídica que es el cómplice necesario, ¿no? En muchas ocasiones nos convertimos en cómplices, no señalando, no denunciando y no pues interviniendo, ¿no? Y en ese sentido el papel del hombre es fundamental, ¿no? Todo maltratador tiene un amigo, tiene un hermano, tiene un padre, tiene un compañero que le puede coger del brazo y decir, como vuelvas a hacer eso, vas a tener un problema conmigo. Y sí, eso, entendiendo de que no se combate la violencia con violencia, sino de que yo soy el primero que va a tener que proteger a esa persona que está siendo maltratada, aunque sea mi amigo, aunque sea mi hermano, aunque sea mi compañero de trabajo, aunque sea, en definitiva, una persona con quien yo estoy compartiendo vida. Y por no extenderme mucho, aunque podría estar hablando horas y horas y horas sobre esto, me gustaría cerrar con una reflexión, ¿no? También un poco en la línea de lo que he empezado. Deberemos entender que esto no es una lucha, ¿eh? Es una conquista que debemos alcanzar entre iguales, ¿eh? El mundo será un lugar mejor si la mujer se pone por fin en el lugar del cual nunca debió haber sido relegada, ¿eh? Y ese lugar no es al lado del hombre, es que hombres y mujeres vayan de la mano. No es que la mujer deba alcanzar el lugar del hombre, no. Simplemente debe haber un lugar en el cual hombres y mujeres se puedan realizar, insisto, desde esa aceptación del hecho diferencial. Y fijaros que es interesante también entender una cosa. En este sentido, el hombre se está quedando atrás. Es el hombre, curiosamente, el que se está quedando atrás. La mujer se ha dado cuenta y ha pasado a la acción, ha tomado conciencia de su situación, pues eso, de maltrato, ¿no? De estar siendo continuamente denostadas, etcétera. El hombre todavía no ha tomado conciencia de las implicaciones que el machismo y el patriarcado tienen, ¿no? Al hombre se le sigue coartando su derecho a ser sensible, a llorar, a mostrar sus emociones en público, ¿no? Se le sigue exigiendo esa hombría, esa virilidad, que sea un guerrero por encima de todo, y que en muchas ocasiones le condena a la soledad, ¿no? Y a tener que tragar sus emociones. Insisto, la mujer ha tomado conciencia y el hombre aún no sabe, no ha tomado conciencia de esta realidad y todavía no ha empezado este camino hacia la conquista entre iguales, ¿no? Así es que, insisto, para mí esto es una conquista que tenemos que alcanzar juntos, de tal manera que encontremos ese espacio en común en el cual, pues desde el hecho diferencial, pues podamos avanzar juntos por un lugar mejor. Y el mundo será un lugar mejor el día que la mujer ocupe el lugar que siempre debe ocupar.